tema de los transformadores, ¿sí? Es otro de los temas que está considerado en el programa. Ustedes ya tienen experiencia en todo esto. El principio, digamos, matemático es el que vamos a ver. Y entonces preparamos ahí una nota rápida para, para poder deducir las fórmulas fundamentales. No son muchas, son tres las fundamentales. Veremos algunos tipos de transformadores que hay en el mercado, para qué se usan, en dónde se identifican. Y bueno, lo dejaremos así para que de regreso retomemos ya con algún ejercicio. A este tema se le invierte mucho, la verdad. Lo principal es conocer las ecuaciones que fundamentan el funcionamiento del transformador. No nos toca tanto a nosotros como electrónicos el diseño, porque lo que vemos aquí iniciamos con un esquema ideal, o sea, un transformador ideal, deducimos las ecuaciones, hacemos algún par de ejercicios, pero ya en la cuestión práctica, sí se consideran otros elementos, ¿no? Para qué se va a utilizar, qué corriente vamos a demandar, y se han definido por los expertos constructores ecuaciones ya empíricas, ¿sí? Que no tanto son exactamente lo que vemos como teoría, pero que tampoco están muy alejados. Sin embargo, para efectos de lo práctico, se consideran otras cosas, ¿no? El calibre del alambre, si este va a ser un transformador que va a estar en una subestación, posiblemente requiera un sistema de enfriamiento muy específico. Los transformadores que conocemos, pues son muy sencillos, que con solo la temperatura ambiente funcionan bien. Sin embargo, en otros hay una temperatura adicional que se requiere que se mantengan enfriados con algún aceite especial. Entonces, pues eso lo podemos ver, por ejemplo, ahí en la Avenida Politécnico está la subestación, ahí están claramente algunos transformadores de subestación. También allá por la ESCOM, enfrente de la plaza, Plaza Las Torres, ahí sobre esa diagonal está la subestación y se ve claramente ahí un transformador de subestación. Y en algunos lugares donde lleguen las torres de alta tensión, se verán que esas líneas bajan a un sistema de transformadores para bajar el voltaje, y aún así sigue siendo alto, que es el que se distribuye por todas las calles, y llega aún con un alto voltaje que después se baja al voltaje que se utiliza en las casas, ¿no? En las tomas domésticas. El valor, ¿no? Conocido, que es de 120, 127 volts. Sin embargo, para que llegue a ese nivel de voltaje, pues se usan una serie de transformadores por todo el camino. Entonces, vamos aquí a compartir. Hice unas notas a mano, alguien tocó, sí, unas notas a mano. No tenemos el Profe, Se trabó, ¿no? creo que sí. Sí.
Profe, tiene problemas, se le está atorando mucho. Creo que nos perdimos un rato, ¿verdad? Sí, profe. Sí, a Ya ver, cambié comenzamos. de fuente de internet. Entonces les comentaba que vamos a presentar aquí un documento, una nota rápida en donde vamos a deducir las principales ecuaciones. Entonces, aquí en la pantalla del WhatsApp, tomamos una foto de esta nota. Entonces, partimos de que este es el símbolo del transformador. Tenemos un primario, una bobina primaria, y tenemos una bobina secundaria. Ambas tienen un número de vueltas, un número de alambre, de vueltas de alambre, que son diferentes. Podrá haber un caso en donde sean iguales, pero bueno, partimos de la idea de que son además independientes. El circuito del primario está eléctricamente aislado del secundario. O sea, no tenemos eléctricamente alguna relación entre estos dos. ¿Sí? Partimos de que estamos aplicando un voltaje U1 a este sistema y entonces se nos va a presentar un voltaje B1 aquí, en estas entradas. Déjenme ver si podemos hacerlo. Ahí está. Y nosotros tenemos del lado derecho un voltaje inducido B2, pero ¿de dónde parte este? Lo que representamos aquí es que en el núcleo del transformador tenemos un flujo magnético. Déjenme ver si, creo que alguien quiere entrar, nada más déjenme ver rápido. Creo que sí. No, no, son notificaciones. Entonces regresamos a lo que estábamos y podemos nosotros decir que el voltaje que tenemos como B1 aquí en la entrada, este es uno de los tres casos que vimos al principio del semestre, cuando hablábamos que si aplicamos una corriente en una bobina, generábamos un flujo magnético. Si esta bobina tiene un núcleo ferromagnético, concentramos ese flujo dentro de ese núcleo ferromagnético, de tal manera que el voltaje que tenemos aquí aplicado va a ser igual al número de vueltas por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta parte de la ecuación, que lo representamos como derivada, significa que es obligatorio que esta corriente o este voltaje sea variable en el tiempo. ¿Sí? Si hablamos aquí de del origen de este flujo magnético como constante, pues nuestra derivada de la constante se va a hacer cero y por lo tanto no tenemos voltaje. Entonces, para una máquina de este tipo, y le llaman máquina porque trabaja con el campo magnético, entonces es un requisito fundamental que el flujo que tengamos aquí, que es consecuencia del voltaje aplicado, sea variable. Y el que sea variable no necesariamente tiene que ser una señal senoidal, puede ser una rampa, puede ser una señal cuadrada, puede ser también un diente de sierra, ¿sí? Una señal triangular o una cosenoidal, no importa. Lo importante aquí es que esta sí sea variable. Con esta condición, eh,
Este flujo magnético, pues, como es común a las dos bobinas, provoca que se genere un voltaje inducido aquí en la salida. Por lo tanto, este voltaje inducido, pues, como depende del mismo flujo magnético, va a ser igual a esto. El voltaje 2 es igual al número de vueltas 2 por la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, tenemos una ecuación del primario y una ecuación del secundario. Nosotros podemos, por ejemplo, de la ecuación 1, despejar la variación del flujo magnético con respecto a T y ponemos B1 entre N1 igual a esta variación del flujo magnético. De la ecuación 2 hacemos lo mismo. B2 entre N2 va a ser igual a la variación del flujo magnético. Como este es común, estos dos son iguales, entonces estas dos ecuaciones, al tener este elemento común, la variación del flujo de factor con este otro, estamos B1 entre N1 y entre N2, pero lo que normalmente se hace es acomodar las variables de la misma naturaleza. Entonces simplemente pasamos el voltaje 2, ¿sí? Dividiendo al voltaje 1 y la N1 la ponemos como numerador en esta relación. A esta relación, vean, B1 entre B2, que es igual a N1 entre N2, le llaman relación de transformación, o sea, se representa con una letra A. Y entonces, aquí no lo pusimos, pero dependiendo del valor de A, vamos a tener un transformador que su salida, la salida del voltaje 2, sea mayor que el voltaje 1. Entonces, tendríamos un transformador elevador. ¿En qué condiciones se da eso? Si yo quiero un voltaje 2 mayor que el voltaje 1, ¿sí? Significa que tenemos que pasar este B2 para acá y nuestro N2 entre N1 aquí, o sea, es la inversa de A. ¿En qué casos de valores de A tendríamos un transformador elevador o un transformador reductor? Si N1 es igual a N2, tenemos una A igual a 1, por lo tanto, nuestro voltaje de salida debería ser igual al de entrada, N1 entre N2, y partimos de esta ecuación, por ejemplo, ¿no? Voltaje 2, pasamos el N2 para acá, N2 entre N1, pues nos da 1. Por el voltaje 1, pues sí es posible que tengamos una relación de 1. Pero ¿qué pasa si queremos un transformador elevador? ¿En qué rangos debe estar la A? Por ejemplo, aquí despejamos de este lado. Si quiero que el voltaje 2 sea el doble de B1, ¿sí? Entonces N2 entre N1 debería tener un valor de 2, ¿sí? Significa, por ejemplo, con ese caso, que para A mayor a 1 tenemos un voltaje o un transformador elevador. Para valores de A mayor a 1, ¿sí? El voltaje de salida siempre va a ser mayor al voltaje de entrada. Y para que sea reductor, vamos a suponer que tengo 10 volts y quiero 5 aquí, entonces necesito una relación de esto entre 2. Significa que N1 debe ser mayor que el N2, por lo tanto, este valor de A se convierte en un valor menor que 1. ¿Sí? Entonces, hay tres tipos de transformadores desde el punto de vista de la relación de transformación: el elevador, el reductor y le llaman algunos de paso y otros también le llaman de aislamiento. Es común que en algunas plantas utilicen un transformador de relación 1 a 1 simplemente para aislar cierta zona de alimentación de la principal. ¿Eh? Eléctricamente la podemos aislar en caso de algún cortocircuito o algún daño en esta toma, en el secundario,
no se dañe por completo o no se afecte toda la instalación eléctrica de la organización. Entonces, son casos en donde se utiliza esto. En algunos aparatos antiguos también utilizaban este arreglo, también para aislar eléctricamente de la toma con esto, porque podríamos de esta manera, algunos utilizaban el chasis del aparato para ahí conectar algunos elementos comunes. El voltear la clavija podía darnos por aquí a un shock eléctrico. Entonces, no importaba cómo se pusiera la clavija, del lado derecho podíamos tener aislado el sistema sin que hubiera riesgo. Claro, esto no debería tener contacto con ningún elemento de lo que se alimente. Veremos, por ahí hay algunos circuitos en la red que podemos analizar para verificar esto que les comento. Bueno, entonces aquí sale la primer ecuación fundamental de un transformador, que es la relación de voltajes. La relación de voltajes en función del número de vueltas que tiene ya sea el primario o el secundario. ¿Qué pasa con la relación de corrientes? La relación de corrientes parte de esta otra igualdad. Por el principio de conservación de la energía, podemos decir que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. O sea, no vamos a tener pérdidas en estos casos. Entonces, hablando de potencia eléctrica, sabemos que la potencia de entrada es el voltaje por la corriente, por lo tanto, el voltaje del primario por corriente del primario va a ser igual a el voltaje del secundario por la corriente del secundario. Pero pues ya teníamos una relación de voltaje 1 entre voltaje 2. De esta misma ecuación la acomodamos de esta manera, pasamos B2 dividiendo y tenemos esta relación. Eso hace que el I2 se quede en el numerador y el I1 se pase al denominador. Entonces vean que ahora la relación de vueltas A está en función de la corriente, pero al revés. I2 entre I1, aquí esta ecuación no tiene un 1 y un 2, o sea, sí está bien la ecuación. Esto por la resolución que tenemos, esto es un 1, N1 entre N2. Entonces, esta relación de vueltas, que es A, es inversa a la relación de corrientes. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí otra de las ecuaciones fundamentales. O algunos libros la ponen como I1 entre I2, la 1 entre A. Finalmente es lo mismo. Y si es 1 entre A, sería N2 entre N1. Pero como nosotros necesitemos la ecuación, entonces la relación de corrientes va a ser la de salida entre la entrada, a diferencia de voltajes, que es la de la entrada entre la salida. Ese es el único detalle. Si nosotros queremos, hay otro factor importante, déjenme ver si podemos ampliar esto. Aquí está. Si nosotros queremos sacar la relación de impedancias en el transformador, ¿cómo es que se relacionan las impedancias en función del número de vueltas? Déjenme ponerlo aquí. Se redujo. Déjenme ver si puedo quitar el... Bueno, lo que tenemos después de la línea es la ecuación que ya habíamos puesto, ¿no? La primera, B1 entre N1 es igual a B2 entre N2. Lo que significa que si despejamos B1, o sea, no voy a mover ahorita el cursor, pero aquí estamos viendo que B1 es igual a N1 entre N2 por B2. O sea, ahí estamos despejando nada más el voltaje de entrada. Esto es de la primera ecuación que nosotros sacamos. Si tomamos la relación de corrientes I2 entre I1, que es igual a N1 entre N2, vamos a invertirlas. Entonces vamos a tener I1 entre I2 igual a N2 entre N1.
Si despejamos de la misma manera I1, entonces I1 nos queda como N2 entre N1 por I2. Ustedes recuerdan que la impedancia se puede definir, de acuerdo a la ley de Ohm, como que R es igual a ¿qué? Según la ley de Ohm. B por I. E por I. O sea, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si yo despejo R, va a ser igual a voltaje entre corriente, ¿cierto? Sí. Si hablamos de impedancia en lugar de resistencia, va a ser el voltaje entre la corriente. Entonces, vean, aquí ya despejamos B1 y la I1. Si divido B1 entre I1, estamos hablando de la impedancia del primario y verificamos cómo quedan la relación de vueltas y la impedancia del secundario. Entonces, ahora sí, me voy a cambiar a una segunda ecuación, a una segunda hoja. Vamos a ver si sale. Ah, sí, sí salió. Bueno, esto lo mandaron en el día. Listo, ahí tenemos esto. Lo que les decía, sí se ve, ¿verdad? La Z1 es igual al voltaje 1 entre la corriente 1, pero yo ya tengo el valor de la Z del voltaje 1 en función de las Ns, que es igual a N1 entre N2 por B2. Y la I1 es N2 entre N1 por I2. Si nosotros multiplicamos los extremos y los medios, nos queda que es N1 entre N2 al cuadrado por B2 entre I2. Pero B2 entre I2 nos viene, bueno, es equivalente a la impedancia 2. De aquí entonces podemos decir que la impedancia del 1 se ve de esta manera. N, la relación de vueltas al cuadrado por Z2. ¿De acuerdo? Esta es muy importante. Por eso es que en muchos libros, hay muchos autores que dicen que un transformador además tiene la propiedad de acoplar impedancias. Significa que la impedancia que vemos de este lado es N1 entre N2 al cuadrado de Z2. O sea, esta Z2 la vamos a ver del otro lado mucho más grande. Vamos a ver de qué se trata esto. Principalmente esto lo utilizan, o esta propiedad la utilizan, por ejemplo, la parte de audio, la electrónica de consumo, principalmente en las salidas de los amplificadores. Los amplificadores tienen luego una impedancia muy alta. Las bocinas de todo sistema de audio, pues tenemos que hay de 4 ohms, de 8 ohms, hasta 16 ohms. O sea, es una impedancia muy baja y la impedancia de salida del amplificador a veces es muy alta. Entonces, hay un principio en la electrónica que dice que para que podamos hacer la máxima transferencia de energía, deben ser iguales o muy semejantes la impedancia de la carga con la del amplificador o quien esté transfiriendo la energía. Si no se da esa situación, tenemos pérdidas. Entonces, por aquí encontré bueno, primero, bueno, hablando de esto, ¿no? ¿Se ve la imagen? Sí. Sí, profesor. Sí, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí bueno, es un tutorial de electrónica básica, pero este es un amplificador de audio muy sencillo, basado en un transformador nada más. Entonces tenemos una señal de entrada variable, muy, digamos, pequeña, y cuando pasa por el transistor que está en configuración de amplificador, tenemos a la salida una señal amplificada, ¿sí? Esta señal puede ser voz o música. En general, audio, necesitamos ponerla en un sistema de bocinas para poderla escuchar.
Entonces, aquí nos habla, ¿no? Amplificador de señal grande, básicamente un amplificador de potencia también es un amplificador de voltaje, con la diferencia de que la resistencia de carga conectada a la salida es relativamente baja. Por ejemplo, una bocina de 4 a 8 ohms. Resulta en corrientes altas que fluye a través de los colectores, el colector del transistor. Pero ¿qué se hace para igualar eso? Aquí es un diagrama de bloques, una pequeña señal a través de un amplificador, conectamos directamente esa salida a nuestra bocina y aquí escuchamos el audio. Sin embargo, si el amplificador tiene una impedancia muy alta, necesitamos acoplarla. Y entonces, lo que se hace, aquí seguimos con esta misma señal, la señal de salida. Esta es otra configuración de un amplificador utilizando un transistor Darlington, pero para que podamos hacer la máxima transferencia de energía, entonces se mete este transformador en el colector y lo único o la función principal es de que la impedancia que tenemos aquí en el colector de este amplificador la acoplemos a esta. Entonces, de acuerdo a la fórmula, una impedancia de carga muy pequeña que conectamos aquí, por efecto del transformador, se va a reflejar del otro lado como una impedancia alta, ¿sí? Si nosotros conectamos directo, perdemos energía, pero a través del transformador, lo que se hace es que esta diferencia de impedancias se acople. Entonces, aunque no tengamos aquí una carga muy alta, por el efecto del transistor, del otro lado, por decirlo así, entre comillas, se ve una impedancia muy alta. Entonces, esta es una de las funciones o uno de los usos que tienen los transformadores aplicado al audio. Vamos a ver si tenemos por acá. Bueno, vienen aquí las ecuaciones, ¿sí?, de cómo se hace el acoplamiento. Pero entonces, esta es una de las aplicaciones y podemos nosotros ver por aquí que no son otra cosa que transformadores como estos, como este que conocemos aquí. Obsérvenlo. Vamos a ver si se ve la imagen, este transformador que tiene aquí. Y vean el valor o el dato principal que nos dan, que son 4 ohms. 4 ohms, porque eso es lo que nos interesa a la hora de conectar aquí las bocinas. Aquí viene el circuito. Este es un transformador viejo ya, porque están utilizando bulbos. Sin embargo, al principio es el mismo. La carga aquí es el ánodo del bulbo, es el que se utiliza para amplificar la señal. O sea, la señal viene desde esto que es el control de volumen, pasa por un preamplificador, la señal llega a este amplificador y esta parte, en lugar de ponerlo directo a las bocinas, tenemos nuestro transformador. Y este transformador, vean que desde aquí, de esta parte que está conectada a tierra al central, son 4 ohms. Y de aquí a acá, otros 4 ohms. O sea, en total tenemos 8. Pero aquí ya podemos conectar nuestras bocinas para que no haya pérdidas en el sistema de amplificación. Vean la foto del transformador, pues es un transformador muy parecido a los que nosotros conocemos para nuestras fuentes de alimentación. Sin embargo, aquí sí nos están dando un valor adicional. Si se dan cuenta, aquí nos dice que en este primario tenemos 5000 ohms. Sin embargo, en el secundario, bueno, bueno, este es video, pero observen que aquí tenemos 4 ohms entre este cable azul y el verde. Aquí ponen un 0 y un 4. Y 8 ohms entre el verde y el amarillo. Entonces, con esto ya sabemos en dónde conectar nuestras bocinas. Hoy en día, pues ya hay sistemas electrónicos que han reemplazado a los
transformadores en los sistemas de audio, o se utilizan ya componentes desde un principio diseñados para que podamos aplicar la carga directamente al sistema de bocinas. Muy bien, entonces vean, aquí tenemos otro transformador de audio. ¿Sí? Vean, aquí está. Son muy parecidos estos. ¿Sí? Son sus parámetros. Muy bien, tenemos por aquí otro circuito. Déjenme cerrar este que ya no nos es útil, y veamos. Configuraciones como la que presentamos aquí, pues eran las típicas hace años. Aquí tenemos otro circuito, un transistor primario y secundario, y aquí está la bocina, o sistemas de amplificación con doble transistor. Uno de ellos procesaba la mitad de la señal y el otro la otra mitad. Por eso es que tenemos dos transistores, y al final, pues, a la salida se reflejaban las dos, o sea, se juntaban aquí. Entonces, vean, este está un poquito más elaborado, con un transformador con derivación central, pero en la entrada también tiene otro transformador con una derivación central. Esto estamos hablando de los primeros sistemas de audio, otro con transistores, con bulbos, igual simétrica. De todos modos, necesitamos de este sistema de transformador para poder alimentar a nuestras bocinas. Hoy en día, déjenme ver si tenemos, esto lo cerramos, déjenme ver si tenemos un amplificador, un diagrama de un amplificador, ya amplificador de audio. Vamos a ver, diagrama. A ver, amplificador de audio, diagrama. Observen qué pasa hoy en día. Hoy en día los diseños podemos tener ¿sí? El acoplamiento ya se hace a través de un transistor. O sea, si no tuviéramos este transistor, tendríamos que meter el transformador, pero el agregar este transistor aquí hace la misma función que el transformador y nos permite acoplar las impedancias. Acuérdense que hay una diferencia de impedancias entre la relación colector base y emisor base. Entonces nos podemos encontrar hoy en día así, ya circuitos, o directamente como este es un circuito integrado, que por un lado sale un canal, sobre todo si es un sistema estéreo. Esta es la bocina izquierda, ¿sí? Sale por esta patita directamente la señal, y simplemente se mete un capacitor para aislarlo, quitar cualquier componente de CD que pudiéramos tener aquí y asegurar que solamente salga corriente no es otra cosa que el audio, y si este capacitorcito, digamos que es un filtro con la intención de que solamente el rango de señales de audio, que son las que puede escuchar el oído humano, se puedan reproducir en este sistema de bocinas. Pero esta solución depende del diseño del circuito integrado. Y vean, inclusive aquí tenemos nuestros controles de volumen. Generalmente estos van acoplados para que podamos subirle el volumen a ambos canales al mismo tiempo. Aquí tenemos uno más sencillo, por ejemplo. Nada más que lo utilizaron para prender luces audiorítmicas en lugar de bocinas. Sí, es lo mismo. Aquí se aplica la señal de audio y aquí están encendiendo los LEDs de acuerdo a la señal de audio que entre por acá. Bueno, esto es una figura ya con elementos físicos. Entonces, hoy en día es muy raro encontrar el transformador, pero pues en un principio sí era muy, muy utilizado el transformador como un elemento de acoplamiento. ¿De acuerdo?
este circuito integrado, por ejemplo, directamente va de nuestra señal de salida. Es un LM386. Vean, la señal se aplica, ¿en dónde se aplica la señal? Aquí. Tenemos nosotros nuestro control de volumen, una resistencia variable, y finalmente la señal ya tomada del potenciómetro va en la patita 3. En la 5 es donde ya tenemos el audio y directamente a nuestra bocina de 8 ohms. Muy bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de usar un circuito integrado para acoplar nuestras bocinas al amplificador? Pues que esto es más liviano, es de menor peso, entonces nos permite tener sistemas más compactos y de gran potencia. Al final, en la mayoría de los aparatos vamos a encontrar este simbolito, este triángulo, que nos indica que se trata de un amplificador, ¿sí? Y nada más verificamos que se conecta alrededor de él, en donde entra la señal, en donde la salida y listo. Por ejemplo, estos son valores comerciales, ¿no? El LM386, que es el mismo que vimos acá. Observen, la señal entra en la pata 3 y listo. Un par de capacitores y la señal se aplica directamente a la bocina. Entonces, esto nos permite hoy en día hacer un amplificador con acoplamiento ya electrónico. Aquí afuera, si vemos las especificaciones, nos dirán cuál es la impedancia de salida en la pata 5. Entonces veremos que es muy similar a lo que vayamos a colocar como carga. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es en la parte electrónica. A nivel de transformadores, pues se van a encontrar, como les decía, este es un transformador a ver si se puede ver, un transformador de subestación. No se puede amplificar la imagen. Bueno, no importa. Este es un transformador de subestación. Aquí tenemos uno de distribución. Aún así, estos, les comento, manejan voltajes muy altos en esta parte. Inclusive para conectar, a ver si se puede amplificar. Bueno, es este. No, pues no. Entonces, en estos aislantes, generalmente son de vidrio o de porcelana, son de los mejores aislantes que se tienen para estos voltajes altos. Estas 3 líneas son de alto voltaje. Ya cuando se va a bajar al consumidor a través de estas líneas fusibles, estos 3 que están aquí, se hace llegar al transformador. Estas son, algunos le llaman cuchillas, los pueden ver en las calles, en una calle sí y en una no, una sí y una no. Entonces, llegan a estos conectores y como salida tenemos ya las líneas en donde se conectan cada una de las tomas de casa. Entonces, a estos transformadores se les llama de distribución, porque, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Son para hacer llegar la energía al consumidor final. Como les comentaba, esta parte todavía es muy peligrosa, ¿sí? Los altos voltajes son fatales. Les comentaba como anécdota, ahí cerca de donde vivía, una familia tenía un changuito, un monito. Un día se trepó por el poste, llegó a esta zona, tocó esta sección del transformador y prácticamente en segundos se carbonizó. Entonces, sí, al tocarla, se escucha el trueno porque cierra el circuito con la parte metálica del chasis, y el shock que recibe pues, es tan alto que hasta se carbonizó. Entonces cae al suelo y lo único que se encontró ahí pues fue el changuito carbonizado. Entonces es de muy, pero muy alto riesgo. A veces hemos visto que
pues cae un rayo y logra desconectar el fusible o la cuchilla, y la gente que no tiene corriente, no tiene energía, pues trata de recuperarla. Y como han visto a los técnicos que simplemente enganchan y la suben, pues luego ponen su escalera, un palo de escoba y quieren conectar esto. Aquí el riesgo está en que la madera es conductora, y más si está mojada. Entonces cualquiera que se acerque a esto, ¿sí?, y lo intente conectar, está en un riesgo muy alto de recibir un shock eléctrico. Entonces, si ustedes ven una situación así, están en capacidad de decirles que no lo hagan, que mejor esperen a que llegue la cuadrilla, y a veces no nada más es subirla, a veces la cuchilla también se ha fundido y entonces hay que reemplazarla. Y entonces mejor que lo hagan los expertos y no caer en una situación fatal. Estos aislantes de porcelana o de vidrio, si ustedes en algún momento van a llevar la materia de radiadores, me parece que radiadores electromagnéticos, no sé si ya la llevan, o es de semestres futuros. Creo que es de semestres futuros porque no la vi para inscribir. Bien. Ahí en esa materia lo que hacen prácticamente es el diseño de antenas. Entonces, la antena, pues van a encontrar que según el área que quieran ustedes cubrir, pues va a tener un diseño muy particular y también un tamaño, dependiendo de la frecuencia en la que quieran transmitir. Entonces, ahí para fijar los extremos de la antena, pues también se utilizan aislantes de tipo vidrio o de porcelana. Ahorita vemos, así hay alguna foto con mayor detalle para que vean esos aislantes para poder extender los elementos de esa antena, porque si se utiliza otro tipo de material, por ejemplo, en nuestro caso, cuando tuvimos que diseñar la nuestra, un amigo, un compañero del equipo era aficionado a la madera, dice, yo hago los aislantes, yo tengo madera y los hago. Y sí, quedó muy bonita la antena, pero eso nos bajó puntos, justamente porque la humedad hace que la madera conduzca y entonces le quita todas las propiedades que se habían calculado. Muy bien, entonces, este transformador es de distribución. Bien. Otros transformadores, pues son como los que estamos viendo aquí. Déjenme cerrar esto. Bueno, aquí está el principio de lo que decíamos hace rato, el principio de forma gráfica. A ver, vamos a ver si se pone aquí. Vean, este transformador que es de subestación, observen, aquí tienen sus terminales y los aislantes son todavía un poco más altos, mucho más altos, justamente para evitar que haya saltos de arcos, se formen arcos. Inclusive cerca de esta zona siempre es obligatorio tener los pararrayos. Pero vean, este transformador es tan especial que necesita un tanque de aceite, una tubería, para poder enfriarlo. Entonces es uno de los elementos también a considerar a la hora de estar monitoreando que esto se esté comportando bien. Y vean, esta es la forma gráfica de lo que nosotros vimos hace rato con las fórmulas. Lo verde significa que aquí se estableció un flujo magnético phi, ¿sí?, a consecuencia de que aplicamos un voltaje en el primario. Este voltaje en el primario, pues, hace que en esta bobina se produzca, acuérdense que esto es la fuerza magnetomotriz, el N por I. El N por I nos genera este flujo, pero si este flujo cruza a otra bobina, entonces aquí se produce un voltaje inducido. Esta figura pues nos ayuda a pintar lo que hace rato pusimos en la hoja en blanco de papel. Nada más aquí agregamos las ecuaciones, pero esta es la razón por la que se da la inducción. Nosotros tenemos generalmente el concepto de que máquina es
algo que se mueve. Sin embargo, aquí a este transformador en los libros le llaman también que es una de las máquinas eléctricas. Acuérdense, nuestra materia es fundamentos de máquinas eléctricas. Sin embargo, aquí no vamos a encontrar nada que se mueva, pero internamente sí hay un movimiento de un flujo magnético y gracias a este tenemos este voltaje inducido. ¿Sí? Entonces, el principio es muy sencillo, las ecuaciones son muy simples. Este es otro tipo de transformador. Lo que comentábamos, que ustedes investigaron, por qué los núcleos deben ser laminados. ¿Sí? También los podemos encontrar de esta manera. ¿Sí? Los transformadores de subestación, quien viva allá por Valle de Aragón, ahí por el Río de los Remedios, ahí está una subestación en donde llega la energía de la termoeléctrica de la salida a las pirámides, por ahí está una termoeléctrica, entonces llega la energía ahí y lo primero que se hace es bajarla. Entonces, la instalación, como es estratégica, pues está muy bien custodiada y ya de aquí se hace la distribución hacia los consumidores. Una subestación de este tipo, más o menos, está allá por Coyoacán, enfrente de lo que es el Palacio de Hierro, ahí junto a Radio Fórmula. Ahí está una subestación de la Comisión Federal, inclusive una de esas, cuando estábamos en el Centro Bancomer, suministraba la energía para el edificio. Y en alguna ocasión, en una supervisión, el ambiente estaba con mucha estática, entonces pasaron los técnicos en su rutina de inspección y resulta que por el ambiente salta un arco y le pega a uno de los técnicos y lo mata. Y ese arco pues descompensa toda la instalación y se dañan algunos componentes. Entonces nos quedamos sin energía, pero lo lamentable es la pérdida del compañero, ¿no? De la comisión. Entonces, pues las empresas no pueden depender solamente de una alimentación, sobre todo aquellas como un banco, ¿no? Entonces se tiene otra línea por otro lado y además se tienen los generadores propios. Esa vez se trabajó con generadores y ya cuando dijo comisión estamos listos para reanudar la energía, resulta que nuevamente pasan a inspeccionar y viene otro arco y vuelve a pegarle a otro de los técnicos que también lo mata, ¿no? Ahí. Entonces esa vez escuchamos el trueno, ¿eh? Y en el momento en que se escucha el trueno, arrancan los generadores de acá, porque esos están automatizados. Detectan una pérdida de la línea de suministro, entonces, para que no se apaguen las computadoras de procesamientos de datos del banco, de cajeros, de punto de venta, en fin, lo que se hace es inmediatamente el sistema de generadores de forma automática, al detectar esa caída, no necesita la intervención de nadie, arranca los generadores, pero en la noche ya viene la noticia y dan a conocer lo que se había presentado. Entonces, sí es de mucho riesgo el caminar por una instalación de estas en una empresa que tenga su propia subestación o que tenga su propio sistema de alimentación. Hay límites, pintan como en el metro unas rayas en donde uno no puede pasar, porque aunque no toque uno nada, está uno en riesgo de que brinque un arco. Entonces, ahí quien ya esté trabajando o se vaya a meter en estos temas, mucha precaución, sobre todo en estas zonas de alto voltaje. Inclusive hace poco esa misma instalación se quemaron los transformadores, así como se quemó el transformador del metro, ¿no? Creo que fue en diciembre, cuando se suspendió la
el servicio de las 3 líneas. Qué curioso, ¿no? Que un sistema de 3 líneas dependan de un transformador. Eso no puede ser. El sistema debe estar diseñado para tener inclusive instalaciones de contingencia. Esa zona del centro es de muy alto riesgo, sobre todo por la actividad sísmica. Ustedes ya no les tocó vivirlo, pero pues fue una de las zonas más castigadas en el 85. Eso lo hace como una instalación o una zona de muy alto riesgo. El que esté en el centro de la ciudad también, el arribo de las unidades de emergencia también complica la atención de un siniestro. Esa vez fue en vacaciones y creo que muy, pero muy temprano. No se complicó, pero en un día normal, sin pandemia, con actividades comerciales normales, el llegar o el que lleguen las unidades de emergencia, pues se complica. ¿Qué es lo que hacen las empresas cuando dependen mucho de la energía? Ponen un centro de control o bien retirado de la ciudad o en una zona en donde se reduzcan ese tipo de cosas, o en su defecto tienen dos, ¿eh? dos, dos centros, uno normal y uno de respaldo, o a veces equilibradas las cargas, pero con capacidad de que uno pueda tomarla del otro para poder seguir dando el servicio y no suspender tantos días como se dio aquí. Imagínense un banco que no abra 2 días. Se dice que quiebra, ¿no? El que no abra 2 días al público es una quiebra asegurada. ¿Qué es lo que hizo Bancomer con esta situación? Hoy BBVA, su centro de cómputo estaba en Coyoacán. Ese centro de cómputo afortunadamente soportó los distintos incidentes que se han presentado. Está bien diseñado, sin embargo, no deja de estar en una zona que representa riesgo. Y lo que se hizo fue construir un centro de cómputo nuevo, y este centro de cómputo se fue a la zona de Atizapán, inclusive está en la zona Esmeralda, que es una loma, es un cerrito. Entonces, ahí está construido, lejos de posibilidades de que lo afecte algún sismo. Inclusive, yo he estado ahí, nos han tocado el del 17, y la verdad que se sintió algo leve, pero se sintió. El que se sienta ya un sismo significa que en el centro de la ciudad fue muy alto. Y entonces estábamos con la expectativa. Y sí, después empezaron a llegar las noticias de lo que ustedes ya saben, ¿no? Los distintos edificios que se colapsaron. Pero entonces lo que hacen las organizaciones, o se mudan fuera de la ciudad, y entonces tenemos al Santander, por ejemplo, el Banco Santander, que tiene sus instalaciones en Querétaro, una zona que es de muy baja actividad sísmica. Entonces deciden, y hoy en día, junto con las comunicaciones, pues se puede poner en cualquier lado y se dará el servicio. Entonces, en nuestro caso, el centro de cómputo no está ya ven que en Reforma está la torre de BBVA. Bueno, pues ahí está el puro negocio, la pura actividad bancaria o financiera. No tienen ahí computadoras centrales, claro, tendrán las fundamentales para operar, para que los usuarios se conecten, entren a los servicios. Está el piso financiero que tiene comunicación con España, en fin, pero el centro de cómputo principal está en Atizapán. Ahora, ese está construido enfrente de una subestación de Comisión Federal. ¿Sí? Vamos a ver nada más para platicar, porque pues es público, ¿no? No es algo que digamos estamos revelando secretos. A ver, CPD Bancomer, nada más para que vean cómo se ve
a ver si se ve por aquí. Bueno, este es el edificio. Esto que ven aquí, este es un búnker. Aquí esta sala, es altísima. Tienen aquí las computadoras principales. Y estas computadoras principales no solamente le dan servicio a BBVA México, sino también a BBVA Chile, perdón, ese ya se vendió, a Perú, Colombia, Estados Unidos y una parte de España. Esta parte del centro, aquí está la zona de monitoreo y esta parte es la zona de oficinas. ¿Sí? Mi oficina está por aquí, más o menos. Segundo piso, sí, segundo piso está por aquí, más o menos, viendo para acá. Pero déjenme ver si tenemos aquí el mapa. Bueno, aquí lo que nos dicen que es un Tier 4. O sea, Tier 4 es según lo máximo. Pero vamos a ver aquí en el Google Maps. Nada más para que vean en dónde está la subestación. Google Maps, a ver. Y entramos al Google Maps. Ahí está. ¿Qué vamos a buscar? El CPD, Centro de Proceso de Datos. Aquí estaba el de Avenida Churubusco, pero vamos a ver. CPD, Atizapán. CPD. Bueno, ahí nos va a llevar. Entonces, vamos a cerrar esto. Esta es la famosa Plaza Galerías, ¿sí? Y vamos a verlo como una vista de satélite. Aquí estaba en etapa de construcción, hoy está operando. Este es el famoso búnker que les comentaba. Y vean, lo que tenemos de este lado son una serie de generadores. En caso de que se pierda la energía, ahora observen en dónde está la subestación de la Comisión Federal. Está de este lado, cruzando la autopista, de tal manera que de forma subterránea hicieron llegar la energía, o sea, no dependen de postes. Aquí está la caseta de cobro. Entonces pues aquí están las fotos de la subestación. Vamos a amplificarlo un poquitín. Entonces, las torres de alta tensión llegan a esta subestación, o sea, desde donde se genera la energía, y luego de forma subterránea se conecta, esto es una loma, a este centro de proceso. Lo que vimos, esta es la zona de oficinas, y este es el centro de proceso de datos, el helipuerto. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Y aquí están los generadores en caso de que haya una falla, y junto aquí la subestación. Entonces, vean, está tan cerquita, ¿sí? Y además no hay elementos de falla. Se ha dado el caso, por ejemplo, algunos servicios sí se han interrumpido porque luego algún camión le ha pegado a un poste y nos ha tumbado una fibra óptica. O en alguna ocasión estaban sembrando árboles y la máquina que estaba perforando se llevó las fibras ópticas y se perdió la comunicación. Sin embargo, aquí tendría que haber una excavación muy profunda para poder afectar los ductos, y aparte van protegidos. Entonces, es muy difícil perder la energía de esta subestación. Y les comento, esto que tenemos aquí son generadores. Ahora, lo que sí una vez falló, como les digo que esto es una loma, esta es una carretera con una pendiente muy alta. Inclusive aquí, si ustedes lo notan, aquí lo vamos a acercar, aquí hubo un derrumbe. Estaban haciendo aquí una obra, creo que iban a hacer un centro comercial, pero esto quedó prácticamente vertical. Esto está alto, vean la sombra. Pero esta parte se derrumbó y resulta que por la orilla iban los cables de comunicaciones de datos
de Telmex y de Telefónica. Afortunadamente se tiene otro nodo y no se perdió del todo la comunicación de datos, que es lo más importante. Sin embargo, cuando por una época de lluvia esto se derrumba, se quedan al descubierto los cables y algunos se trozan. Entonces vino una cuadrilla de la gente de Telmex, del equipo de Telmex. Esto fue una tarde y trabajaron toda la noche. Aquí en el centro pues están los postes del alumbrado y lo que hicieron fue parchar las fibras en este punto y pasarlas a los postes que están aquí en medio. Y entonces tuvieron que hacer un cableado nuevo y llevarlos hasta donde están aquí aquí están las acometidas, aquí entran de forma subterránea al edificio, y entonces fue la forma en que recuperaron la comunicación de forma temporal. Hoy en día sigue igual el derrumbe, de tal manera que para subir, pues no hay paso por aquí. Hay que entrar en sentido contrario en esta otra línea. ¿Sí? En esta otra línea, y ya entra uno por acá. Y les comento, esta es una subida con una pendiente muy alta, entonces no consideraron eso. En lugar de mandar por en medio los cables, los mandaron por la orillita. Por más que estuvieran protegidos con ductos de concreto, pues listo, rompió las tuberías y ni hablarle a los proveedores para que vinieran a hacer la recuperación. Y eso fue uno. Y por acá arriba, el cable, aquí está Plaza Galerías, aquí está el Costco, y luego por acá, bueno, aquí hay un atajo, y luego por acá aquí viene la ruta, y acá hay un semáforo, y resulta que aquí en este semáforo, un camión se fue contra un poste, y pues aquí teníamos, no sabíamos, pero por aquí pasaban conexiones del banco de forma aérea. ¿Qué lo que hicieron? Pues igual, como es un servicio que se está pagando muy caro, lo que hicieron fue aquí meter una tubería y los cables de datos que venían por aquí, pues ya meter los subterráneos, y debido a que es una zona de alto tráfico, ya no depender de que si hay un accidente pueda afectar a los servicios. Entonces, como ven, pues ya a la hora de vivir las cosas hay que considerar muchos aspectos, ¿no? En los diseños, y a veces no dependen de uno, dependen del proveedor, y por lo mismo, pues están obligados a responder con un tiempo muy alto. Muy bien, pues casi nadie sabe, ¿sí? Esto que vemos aquí es esa, esa especie ¿cómo le llaman? Son como carpa, es una carpa que está en esta azotea. Aquí luego se hacen reuniones, pero también un viento se la llevó, se dañó el anclaje y también la destruyó. Zona de oficinas, en fin, y entonces pues nadie sabe que este es el centro de cómputo del CPD, solo el Google Maps y ustedes ahora. Además, esto está rodeado por una barda perimetral muy alta, entonces sí es muy complejo entrar aquí. Entonces les digo, una instalación de este tipo es lo que hoy se estila para temas de redundancia. Además, si ustedes siguen la alimentación, no se alcanzan a ver aquí las torres de alta tensión que llegan, pero todas las mañanas, la supervisa Comisión Federal por medio de un helicóptero. Entonces la recorre todas las mañanas para verificar que todo esté bien. Entonces es tan importante la instalación y tan estratégica que tienen que hacerlo de esa manera. ¿Sí? Por ahí estarán las torres, no se ven porque son delgadas, ¿no? Ustedes ya saben que son muy, muy flacas para que no se las lleve el viento. Bueno, pues este es el CPD de allá de Atizapán, Centro Vancomer, Santa Fe, Palma, Centro Vancomer. ¿Qué teníamos ahí?
Avenida Universidad. Avenida Universidad. Avenida Universidad. Ciudad. A ver si está. Vamos a ver, Avenida Universidad 1000. Bueno, en realidad 1200. Aquí está. Bueno, pero bueno, aquí está. Aquí está. San Borja. Parque Los Venados, Matías. Les voy a comentar en dónde está la subestación de. Aquí está el centro. Es este cuadrado. Entonces, la subestación también está aquí enfrente. Aquí enfrente está, de este lado está Radio Fórmula y por aquí debe estar la subestación, Grupo Fórmula. La subestación, aquí está el Metro Coyoacán, ese está. Esto que tenemos aquí es la subestación de Avenida Universidad. Como les digo, hace poco se quemó también. Y también de forma subterránea alimentaba aquí a este edificio. Esta es la parte de arriba. Y en esta parte de aquí abajo, hoy en día están haciendo excavaciones porque dicen que encontraron restos arqueológicos. La verdad es que en esta parte se tenía la instalación de los generadores. Los generadores eran movidos por motores diésel, pero del tamaño de motores de barco. O sea, eran unos motores muy grandes que con esto se alimentaba el centro de cómputo. Aquí estaba la entrada, pero este estaba subterráneo. Y del otro lado, de este lado, en esta parte se tenía una segunda alimentación de comisión, de tal manera que nos falla acá, tenemos todavía una línea por acá y aparte sus generadores internos. Entonces, eso es lo que buscan las organizaciones, tener redundancia. Por eso les comento cómo el metro puede solamente depender de una sola instalación, de un solo transformador y además en dónde está ubicado, ¿no? Muy bien. ¿A qué horas son? 8:22. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Interesante, profesor. Está bien, profe. Muy bien. Si ustedes buscan noticias, van a ver que está. A ver, vamos a ver si hay nada más para complementar. Disculpe, profe. Sí, ¿Usted a qué se dedica? a dar clases aquí ahí en ese edificio que está del Centro Bancomer, yo entré en la parte del centro de proceso de datos. En esa época se llamaba teleproceso. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros monitoreábamos la comunicación con cada una de las plazas del país. ¿Sí? Entonces Vancomer tenía en cada ciudad importante un minicentro administrativo que le llamaban centro regional. Entonces había uno en Pachuca, uno en Comisión Federal, en Monterrey, en Morelia, en fin, en cada ciudad importante. Después de ese punto, las sucursales de cada región se conectaban ahí. La responsabilidad de cada edificio era hacia el interior, o sea, a sus sucursales. Nosotros no veíamos las sucursales secundarias, sino que veíamos la comunicación hacia esos centros de proceso. Vean, aquí está Entonces, por el tamaño, había gente dedicada al monitoreo de las sucursales de área metropolitana, otros de las comunicaciones hacia los centros regionales y otros más a los servicios internos que se daban en el edificio. Vean, ahí está la subestación quemándose y es de las que le hablo.
les hablo. Entonces, estuve un tiempo ahí, después estuve en la parte del centro de cómputo como responsable, incluso yo trabajaba nada más viernes, sábado y domingo, porque había que cubrir todos los días, inclusive pues, me tocó pasar varias navidades o fines de año ahí, porque era muy crítico, a veces intentamos dejarla operando con piloto automático y regresar al otro día para retomar el monitoreo, la ejecución de procesos, y la verdad que era muy complicado. Entonces se decidió ya tener eh, siempre gente las 24 horas del día. Entonces, eso estaba, vean qué bonito por dentro, es un dado hueco, si lo vemos de frente, así era el edificio, un cuadrado, ¿sí? Pero por dentro, bueno, esta es una vista aérea, ¿sí? Pues era un cuadradote, pero por dentro estaba hueco, ahí está, esta era una plaza de dispersión, pero el centro de cómputo estaba en la parte subterránea, había un piso ahí no accesible, que, a ver si vemos aquí, no se ve, en la entrada hacia abajo, incluso aquí si vemos esta foto, bueno, en la parte de la entrada, esta era la entrada principal, pero esta parte era un piso subterráneo y ahí estaban las computadoras, estaban ahí muy bien escondidas y en la entrada, aquí abajo había unos generadores y luego fueron los otros. Entonces yo estaba encargado el fin de semana del centro de cómputo. Después vino la fusión con el BBVA y aquí se trajeron las computadoras del BBVA, o sea, esto era tan grande que ahí se podían meter. También se tenía un centro, o actualmente se tiene un centro de cómputo en Monterrey, de tal manera que si sufría un desastre, toda la operación se tomaba desde Monterrey. Entonces estábamos siempre con las cargas equilibradas para que no estuviera ocioso el otro. Luego decidieron vender este edificio y se construyó el que les comento. Ahí es en donde yo me paso a un área que se llama administración de cambios, que consiste pues en administrar cada una de las intervenciones de la infraestructura que soporta los servicios de Bancomer y de los otros bancos que están siendo procesados aquí en México. Cuando llega el BBV y ve el tamaño de la instalación, que hay capacidad, entonces lo que hace es trasladar, por ejemplo, lo primero que hizo fue trasladar la computadora central de Puerto Rico, luego vino la de Chile, luego Perú y Colombia, de tal manera que aquí teníamos el proceso de esos bancos. Un chileno, si iba a Viña del Mar y quería sacar dinero, pues iba a su cajero y la transacción por comunicaciones y por cable submarino llegaba a Miami o llega, y de ahí hacia acá. Entonces, en las computadoras de aquí se tenían los datos de que si había saldo, si su cuenta estaba vigente, todos esos datos administrativos. Y le daba respuesta, no, pues sí, reconocido tu NIP. ¿Cuánto quiere retirar? No, pues tantos pesos chilenos. Y listo, todo se está procesando, no ahora de aquí, ahora es desde Atizapán. Por eso se buscó la estrategia de ubicarla en un lugar de menos riesgo. Entonces, yo me dedico a verificar qué días sí podemos tocar la infraestructura para darle mantenimiento, para reemplazar infraestructura obsoleta, para atender algunos equipos que tengan incidentes o reporte de algún daño. Entonces, tenemos mucha comunicación con los distintos bancos para poder programar sus intervenciones. Entonces, nosotros tenemos actividades principalmente toda la semana para coordinar y el fin de semana para ejecutar esos planes que ya se acordaron con el cliente. Entonces, hoy en día es un poquito complejo porque la infraestructura está creciendo mucho. Hay servicios que luego son soportados por, bueno, la granja de servidores se dice que es más de 5,000 servidores distribuidos.
Las computadoras centrales o mainframe, Vancomer tiene 4, están definiéndole 2 más, ya ven que hoy hubo problemas con el SPEI, y cada uno de los bancos de Latinoamérica son muy chiquitos, por lo que con una computadora central es suficiente. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos principalmente. Hoy en día no estamos ya con BBV. La unidad de ¿cómo le llaman? De tecnología se vendió a IBM y entonces todo el personal fue adquirido, todo lo que tiene que ver con tecnología se pasó con el equipo de IBM y entonces ahí estamos. Vean, este es lo que les llamaba un centro regional, un edificio en cada país. Era un mini centro Vancomer, pero chiquito, con capacidad para poder controlar lo que estaba en esa región. ¿Sí? Muy bien, pues ese es nada más, aquí les voy a poner lo que son las computadoras principales, mainframe, a ver si viene hoy en día son muy chiquitas, ¿eh? O sea, son como un refrigerador grande. Entonces vean, por ejemplo, este es un computador central. La tecnología ha permitido que se reduzcan a este tamaño. Antes se tenían el equivalente 4 veces más grandes o 6, y además eran enfriadas por agua. Entonces adentro tenían su tubería y su bomba de agua para enfriarlas. Hoy en día, esta computadora mucho más poderosa que las de hace unos pocos años, se enfría solamente con el aire del piso falso. Y en esta sola máquina se pueden definir, por ejemplo, las 2 de Vancomer, una de Perú, una de Estados Unidos y una de Chile, todas corriendo en la misma máquina. Entonces, esto solamente es el computador central, pero todo lo distribuido es una granja que ha crecido mucho. Muy bien, después seguimos hablando de esto porque ya están en su clase de transitorios. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Cuándo nos vemos? Ya no nos vemos hasta regresando de vacaciones. Que en teoría es ¿cuándo? El... Martes 13, creo. Ájale, yo creo Sí, que sí, martes. martes 13. Nos vemos, que disfruten sus vacaciones y seguiremos platicando de otros temas si consideran interesantes. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, profe. felices vacaciones, disfrútenlas. Hasta luego, profe. Gracias. Igualmente. Hasta luego, buenas Profe, noches. igualmente. Gracias, Gracias. profesor. Profe, Hasta hasta luego. luego. Adiós. Vamos.